Krishna. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narachaivam Narottama Devin Sarasvatim Vyasat Tadojayat Udirayet Nashta Prayesho Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loker Bhakti Bhavati Naishtiki. Entonces, bienvenidos a este encuentro en el que vamos a hablar el día de hoy sobre la evolución del Bhakti a través del Srimad Bhagavatam. Y bueno, primero quería dar un repaso general de cómo se aborda el Bhakti desde el Bhagavad Gita, que pues es como nuestra plataforma para poder estudiar el Srimad Bhagavatam, es el Bhagavad Gita. Y en el Bhagavad Gita, como el otro día su santidad Dhamantari Maharaj nos explicaba, hay tres secciones: Karma, que son los 6 primeros capítulos; Jnana, que son los 6 segundos capítulos; y Bhakti, que son los... Bhakti son los 6 segundos capítulos y Jnana son los 6 últimos. Entonces el primer proceso que se explica en el Bhagavad Gita es el Buddhi Yoga, que es el usar la inteligencia en conexión con Krishna, como dice el mismo Señor Krishna, el conocimiento mediante el cual se puede actuar sin deseos fruitivos, que es la base del enredo en el mundo material. Y después, a partir del capítulo 3, Krishna empieza a explicar cómo el karma yoga produce jnana, produce comprensión trascendental, y cómo el jnana purifica el karma. O sea, es una relación simbiótica, ¿no? Entonces, y se va explicando así distintos escalones de cómo ir desarrollando la comprensión de Dios. En el primer paso, que es Karma Kanda, prácticamente no hay comprensión de Dios. Se entiende que hay el aspecto superior personal en la forma de los semidioses, es por donde más se aborda el tema del superior. Cuando ya se va al Karma Yoga, ¿no? Empezando por Sakama Karma Yoga, es la comprensión de que hay una personalidad suprema, pero que todavía estoy muy apegado tanto en mi forma de actuar como en el resultado que quiero obtener de la acción. Se va purificando más y más por medio del conocimiento que se va adquiriendo y a través también de los educadores espirituales que nos van guiando, hasta que llega el Nishkama Karma Yoga, que es desde donde se entiende la posición del Señor Supremo como Paramatma. Eso es como se explica en el capítulo 5 del Gita. Nishkama Karma Yoga se define como el practicante que está pegado todavía a una forma de actuar, una tendencia vocacional, una forma particular de actuar, pero no al fruto. Ya él superó el tema del apego al fruto muchísimo. Por ejemplo, dice Karmana, Kayana Manasabudya Kevalar Indriya Pi, dice el capítulo 5 del Gita. Estos yogis actúan con el cuerpo, con la mente, incluso con los sentidos, únicamente con el fin de purificarse. Y se llega, como se explica en ese mismo capítulo, a la comprensión de la superalma. Y como por el verso dice, Vidya Vinaya Sampane Brahmanega Vikastini Sunichai Pasopakecha Pandita Samadarshina, que ese sabio puede ver detrás de cada cobertura material un mismo tipo de entidad viviente que está guiada por el superalma de acuerdo al karma, a la evolución particular que esa persona tenga. Y al final del capítulo 6, que es donde termina esta sección, Krishna dice que entre todos los que practican conexión con la divinidad, los que practican yoga, el más elevado de todos es el Bhakta, el devoto que siempre piensa en él. Entonces ya en la segunda sección, que es la sección Bhakti, que es la sección más importante,
lo primero, hay un hilo conductor a lo largo de toda esa sección que es el personalismo y el impersonalismo. Cómo comprender a Dios a través de su energía natural, o lo que se llama también panteísmo, y cómo comprender a Dios como una persona. Y especialmente en esa sesión, en el capítulo 9 de esa sesión, se habla de lo que se llama Aishvarya Bhakti, que es desarrollar un aprecio por el Señor Supremo, entendiendo cómo Él actúa en relación con su energía material y en relación con el alma condicionada dentro de la energía material. Y para resumir un poco la última sección, que se llama Jnana, Jnana Yoga, este tipo de Jnana Yoga se tiene que diferenciar del sendero del Jnana, como se dice, ascendente, que utilizan así los pensadores védicos, normalmente fuera de la asociación discipular, y donde están tratando con sus propias elucubraciones mentales de entender la verdad absoluta. Entonces el Jnana que se explica en el Gita, y esto va a darnos pie para empezar a estudiar el tema del Bhagavatam de hoy, el Jnana Yoga que se explica en el Gita, en la última sesión, es la información que necesita el devoto acerca del mundo material para poder saber cómo deslindarse de la naturaleza material, cómo salir del mundo material. Entonces, dicho esto, yo voy a abordar entonces para tener un poco en cuenta de dónde venimos en relación con el Gita, voy a abordar el estudio del tema de hoy a través del 10º canto del Bhagavatam, en la parte que todavía Prabhupada nos tradujo, en el capítulo 3, que es el nacimiento del Señor Krishna. Y el mapa temático de hoy va a estar basado en 3 conceptos que se llaman Jnana Bhakti, Jnanamaya Bhakti y Kevala Bhakti. Son 3 niveles de Bhakti. Los 3 pueden ser considerados niveles de Bhakti puro. Entonces, voy a comenzar. Es el capítulo 3, son 3 secciones que voy a leer. Primero vamos a empezar con el texto 31. El capítulo se llama El nacimiento del Señor Krishna, y el texto 31 dice lo siguiente. En el momento de la devastación, todo el cosmos, que contiene a todas las entidades vivientes creadas, móviles e inmóviles, entran en tu cuerpo trascendental y se sostiene en él sin ninguna dificultad. Pero ahora esa forma trascendental ha nacido de mi vientre. La gente no podrá creerlo y todos se reirán de mí. Esto es algo que está diciendo Devaki. Entonces voy a ir al significado de Srila Prabhupada, que es en realidad lo más importante de todo este estudio. Voy a ir una parte, porque como vamos a leer varias cosas, para ir directamente al punto que quiero desarrollar. Entonces dice acá, como se afirma, como se explica en el Chaitanya Charitamrita, el servicio amoroso que se ofrece a la Suprema Personalidad puede ser de 2 clases. Aishvarya Purna, o lleno de opulencia, y Aishvarya Sichila, o sin opulencia. El verdadero amor por Dios comienza por el Aishvarya Shitila, o el nivel del amor puro. Entonces, como decimos en el Bhagavad Gita, capítulo 9, se hablaba de la Aishvarya Bhakti. No lo vamos a minimizar, pero en términos comparativos, el poder amar a Dios sin la comprensión de que Él es el Creador implica un nivel más avanzado en pureza, y es lo que vamos a ir estudiando. Entonces acá, por ejemplo, Prabhupada dice, como se afirma en el Bhagavad Gita y en el Bhagavatam, sin Bhakti no se puede entender la situación espiritual del Señor. El Bhakti puede dividirse en 3 estados llamados Guna Bhuta, Pradhani Bhuta y Kevala, que se corresponden a las 3 divisiones llamadas Jnana, Jnanamaya y Rati o Prema, es decir, simple conocimiento de Dios, amor mezclado con conocimiento y amor puro. Con el primero podemos percibir la felicidad trascendental sin diversidad. Esa percepción se denomina Manabhuti. Cuando llegamos al estado de Jnanamaya,
podemos comprender las opulencias trascendentales de la personalidad de Dios. Cuando logramos el amor puro, percibimos la forma trascendental del Señor, Krishna o Rama. Eso es lo que se desea. En el Madhurya Rasa se da un apego especial por la personalidad de Dios, y entonces comienzan los intercambios amorosos entre el Señor y el devoto. Entonces, el primer punto que vamos a hablar es sobre Jnana Bhakti, el conocimiento pleno con el cual Devaki comenzó su relación con Dios. Devaki había sido Prishni y Sutapta. Devaki y Vasudeva en vidas anteriores se llamaban Prishni y Sutapta, y ellos estuvieron 12.000 años ejecutando Sadhana Bhakti para poder tener como hijo a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, como yo decía, no es despreciar o desestimar el proceso de Jnana Bhakti, porque en realidad los 9 primeros cantos del Bhagavatam se basan en esa comprensión de Dios. Porque el Bhagavad Gita nos explica que Krishna es la Suprema Persona de Dios. El Bhagavatam nos va a explicar por qué Krishna es la Suprema Persona de Dios. Pero hay 2 tipos de estudios de la ciencia de Dios en relación con sus energías. Y voy a ir al canto 2, en el capítulo 4. Capítulo 4, que se llama El proceso de la creación. Una pregunta que hace Maharaj Pariksit en el texto 6 es la siguiente. Dice acá: te pido que me des a conocer cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son, los cuales les resultan inconcebibles incluso a los grandes semidioses. El significado es muy largo, pero voy a leer una parte, pero primero contextualizar. O sea, Prabhupada está diciendo de que Shukadeva Goswami sabía que su discípulo tenía un problema muy grande, que era que en 7 días se tenía que ir de este mundo, ¿no? Y en realidad él podría haber pensado: no tengo demasiado tiempo para explicar cosas preliminares, ¿no? Mejor me voy directamente al 10º canto, ¿no? Y hablar del Rasa Lila, que es el que va a la Bhakti, el servicio devocional más avanzado. Pero tanto él como Maharaj Pariksit, que también vemos acá la pregunta que hacen, no eran como advenedizos, no querían saltar el protocolo como hacen se llaman los estudiantes del Saptaha Bhagavatam, que se reúnen por 7 días y para hablar del Bhagavatam, y especialmente el Rasa Lila, y imitar los pasatiempos del Gopi Baba y esas cosas. Entonces, voy a leer una parte donde Prabhupada dice lo siguiente. Maharaj Pariksit no le pidió a su maestro espiritual Shukadeva Goswami que narrara los pasatiempos del Señor Krishna que el Señor Krishna tuvo en Vrindavan. Él quiso primero oír hablar de la creación del Señor. Shukadeva no dijo que el rey debía ir a hablar de los pasatiempos trascendentales directos del Señor. Había poco tiempo, pero desde luego, y él pudo haber ido directamente al Bhagavatam, pero no lo hizo. Entonces dice acá: la gente, aquellos que se encuentran bajo el control de la energía externa del Señor, o en otras palabras, aquellos que están en el mundo material, primero deben entender que deben saber cómo la energía externa del Señor actúa bajo la dirección de la Suprema Persona de Dios. Y después de eso, uno puede tratar de comprender las actividades de su energía interna. Los trascendentales pasatiempos que el Señor tiene en Vrindavan, incluso en Dwarka, pueden disfrutarlo las personas que ya se han capacitado en las técnicas espirituales superiores. Y el hombre común puede llegar a ese plano por medio del progreso gradual, del servicio y las preguntas, tal como veremos en el comportamiento de Pariksit. Entonces, lo primero en la línea del Bhakti, tanto del Gita, especialmente del Gita, y en el Bhagavatam, en los primeros cantos, en los primeros 9 cantos, la línea del Bhakti que se enfatiza es esta, la de entender al Señor en relación con su energía externa, ¿no? Y sobre todo los primeros cantos. El primer canto se llama la creación, el segundo se llama Srishti Tattva, la manifestación cósmica. En el tercer canto, la principal enseñanza es Sankhya, cómo está constituida la naturaleza material, y cómo el elemento 25, que es el Purusha, bueno, el elemento 25 se menciona como la entidad viviente, y el elemento 26 como el Purusha, el Supremo Señor, controla ambas energías, ¿no? Y así a lo largo del Bhagavatam vamos a ver este tema del Jnana Bhakti.
desarrollado, y hay varias cosas importantes a entender ahí. Por ejemplo, algo que en el Gita se había explicado introductoriamente, ¿qué son los tres hacedores? La entidad viviente, la naturaleza material y el Señor, y comprender realmente cuál es la posición de cada uno en relación con el resultado de la acción. ¿Cómo desapegarse de la naturaleza material? ¿No? Básicamente dos apegos, el apego al resultado y el apego al deseo sexual. Entonces, ¿y cómo frustrar, cómo entender el mundo material, cómo las situaciones que nos van pasando que en realidad nos están ayudando a frustrarnos del mundo material para poder llegar a tener más incentivo para llegar a Krishna, ¿no? Entonces, todo esa comprensión, vamos a ver unos ejemplos, que tengo unas diapositivas que preparó Govinda Damodar Prabhu, el diseñador del BT, que creo que anda por aquí también, donde se va a ver en los distintos cantos cómo esta tesitura del Bhakti, que es Aishvarya Purna, o la comprensión del Señor en relación con su energía externa y el alma dentro de la energía externa, se desarrolla. Para hablar del segundo nivel del Bhakti, que se llama Jnana Mayi, Jnana Mayi significa yo comprendo que él tiene la posición de controlador, que es el origen de todo, que es la fuente de todo, y Mayi, viene de la palabra Maya, y en distintos contextos la palabra Maya se refiere a la energía ilusoria material del Señor, o se refiere a la energía interna del Señor. Entonces, en este contexto de Jnana Mayi, Maya, la palabra Mayi o Maya, se refiere a esa organización que hace la energía interna del Señor para crear las relaciones interpersonales con Él. Hasta tal punto que Krishna, en ciertos momentos, es una pregunta que yo tenía, por ejemplo, por muchos años. ¿Cómo es que un devoto, estando en el mundo material, despierta la atracción de Krishna? Krishna está en Vrindavan jugando con los pastorcitos, con las gopis. ¿Qué es lo que nosotros podemos, o sea, qué somos nosotros? No somos una hormiguita como para despertar la atención de él en el mundo material. Y un discípulo de Vishwanath Chakravarti Thakur le hizo una pregunta, este cuestionamiento. Yo pensaba, bueno, pues en realidad estamos vinculados con el Señor en su aspecto creativo, ¿no? Y justamente lo que estoy diciendo, el Jnana Bhakti, ¿no? El desarrollar la comprensión de cómo Dios está en su aspecto creativo. Entonces Vishwanath Chakravarti Thakur le responde de que Krishna es Mugdaya, que es al mismo tiempo que él vive completamente confundido, olvidado de su rol como Dios en el mundo trascendental de Vrindavan, al mismo tiempo por detrás él está consciente de todo, está consciente de posición y está consciente de los devotos que en el mundo material lo sirven sinceramente. Ese es otro aspecto, como si sea inconcebible, Aishvarya, de la Suprema Personalidad de Dios, pero ya han estudiado el Aishvarya en relación con la opulencia que él tiene para conectarse tanto con la energía externa como la energía interna. De hecho, Krishna, él menciona, ¿no?, que, ¿cómo dice? Bhumira ponalovayo kamanori vaya vina prakriti rastada. Es decir, que la energía material es vina prakriti, es una energía que en realidad con la cual él no está demasiado atraído, pero por su sentido de compasión hacia las entidades vivientes rebeldes que somos nosotros, y a los devotos que vienen también a predicar al mundo material para liberarnos de esta ilusión y llevarnos de vuelta a casa, de vuelta a Dios, él también atiende los asuntos de la creación por medio de sus expansiones. Voy a leer para entrar un poquito más en el tema de lo que tiene que ver con el Jnana Mayi Bhakti. Y ahora me voy de vuelta al 10º canto y voy al capítulo al 3 de vuelta y es el texto 37. En la diapositiva que les voy a compartir está todo, y si alguien después quiere la diapositiva yo se las puedo pasar, no hay ningún problema. El texto dice así: Oh intachable Madre Devaki, después de 12.000 años celestiales durante los cuales me contemplaron constantemente en lo más profundo del corazón, llenos de fe
de devoción y austeridad, yo me sentí muy satisfecho con ustedes. Puesto que soy el Señor Supremo Dispensador de bendiciones, aparecí ante ustedes en esta misma forma de Krishna para ofrecerles la bendición que desearon. Entonces expresaron su deseo de tener un hijo exactamente como yo. Entonces dice acá Prabhupada en una parte del significado. Como ya hemos explicado, que la adoración del Señor pasa por 3 etapas: Dhyana, Dhyana Mayi, y Rati, o amor, o Kevala, también es otra forma de llamarlo. Sutapta y Prishni comenzaron sus actividades devocionales desde la base del conocimiento completo, o sea, Jnana Bhakti. Eso es lo que el devoto estudia al estudiar Bhagavad Gita y el Bhagavatam. ¿Quién es Dios? Que es como dice el último texto del capítulo 5 del Gita. Dice, yo soy el supremo controlador de los semidioses, el supremo dueño de todos los planetas, supremo disfrutador de todo, un concepto que en la tradición judeo-cristiana no se enfatiza ni se entiende por el se habla del aspecto Aishvarya en la tradición judeo-cristiana en el sentido que él es el controlador, pero en el sentido que él es el disfrutador supremo, ese concepto no está. Y en realidad por eso ese proceso está muy teñido de antropocentrismo. Como ayer decíamos, por ejemplo, muchos seguidores de esa tradición dicen que Dios hizo toda la creación, los seres que hay en el mundo para que el hombre los sojuzgue y le haga lo que quiera. Y básicamente eso significa, todo bicho que corre, camina, vuela, va a parar a la cazuela. O sea, que se lo quieren comer. Entonces, es un concepto de Dios demasiado antropocéntrico, o sea que inclusive Dios está ahí como un elemento más para satisfacer los deseos de nosotros, si está arriba de una nube, aburrido o completamente consternado con nuestros deseos materiales, también tiene un tenedor para pincharnos cuando hacemos las cosas mal. No es la comprensión más completa, ¿no? Entonces el proceso que se llama Isha Bhakti o Ishvara Bhakti, el Bhakti que se desarrolla con Ishvara, con el Señor Supremo como controlador, tiene muchos más matices que en la literatura védica se pueden, como se dice, asimilar mucho más profundamente, inclusive para aquellos que quieran seguir este concepto de Dios como controlador supremo. Y el Bhagavatam también tiene mucha información en relación con este punto. Entonces, estos son los principios del Jnana Bhakti. Nosotros vamos, Jnana Mayi Bhakti. Nosotros, en el caso de Devaki, por ejemplo, Devaki veía a Krishna como Dios, como Ishvara, como controlador, y al mismo tiempo lo veía como su hijo. Entonces, Mayi significa también entrar en rasa, entrar en una relación superior con él. Y como hemos escuchado también que la ciencia espiritual tiene 3 niveles: Atma Tattva, Guru Tattva y Rasa Tattva. Entonces, Rasa Tattva, la ciencia de las relaciones interpersonales con el Señor Supremo, desde el mismo comienzo del Bhagavatam Prabhupada nos está explicando que existen 12 relaciones con el Señor, de las cuales 5 son consideradas las directas y 7 son consideradas indirectas. Y claro, nosotros escuchamos todo este asunto y bueno, pues yo me acuerdo la primera vez que fui a una clase de Bhagavatam, en el que ahora es mi maestro espiritual, estaba dando la clase y se hablaba que Dios tiene forma, tiene sentidos, tiene relaciones, y para mí era como si un rompedero de cabeza, porque era una concepción que, si bien está implícita en la tradición judeo-cristiana, de la cual yo en este caso vengo, no es explícita. Entonces se acepta que Dios es una persona. Yo también el otro día le comentaba a los devotos que los seguidores del Testigos de Jehová, le pregunté a uno de sus eruditos que cómo conciben a Dios, y bueno, ellos sí, Dios tiene una forma espiritual, pero no nos ha sido revelada aún todavía. Entonces, esa revelación se llama Vishnu Bhakti. Es la forma del Señor como controlador de la naturaleza es Vishnu. Pero al mismo tiempo, como decimos, el devoto que va pasando por su proceso de purificación empieza a desarrollar una relación superior. Ahora, en los cuadros que vamos a ver, se va a explicar un poco más. Y en relación con el último punto, que es el Kevala Bhakti,
voy a volver a leer el mismo capítulo 3, que es el último texto del capítulo, es el texto 53, dice así: Yasoda, agotada por el esfuerzo del parto, estaba rendida de sueño y ni siquiera recordaba si había tenido un hijo o una hija. Y el significado dice acá Srila Prabhupada. Nanda Maharaj y Vasudeva eran amigos íntimos, como también lo eran sus esposas Yasoda y Devaki. Aunque tenían distintos nombres, eran personalidades prácticamente idénticas, las dos, Devaki y Yasoda. La única diferencia estaba en que Devaki se daba cuenta de que había sido madre de la Suprema Personalidad de Dios, quien se había transformado en Krishna, mientras que Yasoda no podía recordar de qué clase de hijo había tenido. Yasoda era una devota tan avanzada que nunca consideraba a Krishna la Suprema Personalidad de Dios, sino que sencillamente le amaba como si fuera su propio hijo. Devaki, sin embargo, sabía desde el primer momento que Krishna, a pesar de ser su hijo, era la Suprema Personalidad de Dios. En Vrindavan nadie tenía a Krishna por la Suprema Personalidad de Dios. Cuando Krishna con sus actividades realizaba algo maravilloso, los habitantes de Vrindavan, pastores y pastorcillos, Nanda, Yasoda, etc., se sorprendían, pero nunca consideraban a su hijo la Suprema Personalidad de Dios. A veces se aventuraban a decir que Krishna era un gran semidios que había nacido entre ellos. En un nivel tan avanzado de servicio devocional, el devoto olvida la posición de Krishna y ama intensamente a la Suprema Personalidad de Dios sin comprender su posición de controlador. Esto se denomina Kevala Bhakti y es distinto de las etapas Jnana y Jnana Mahi Bhakti. Es un nivel superior. No significa que este es el único servicio devocional puro. Los otros dos también son servicio devocional puro, pero este es el nivel más elevado. Y cuando nosotros cantamos el Guru Puja, el maestro espiritual dice, Si Guru Charana Padma, Kevala Bhakati Satma. Dice, ¿no? Que los pies del loto del maestro espiritual son el único medio por el cual podemos obtener ese servicio devocional puro. Y en términos de esto que acabamos de leer, ese Kevala Bhakti, que el devoto puro, Srila Prabhupada, por su inmensa misericordia, nos viene a traer, es el Bhakti en la modalidad de Krishna Prema, o sea, el Bhakti a Krishna, el Krishna de Vrindavan. Y es lo que también se dice en relación con Rupa Goswami. Nosotros, por ser Rupanugas, estudiamos el Bhakti con el énfasis de Rupanuga, que es el Bhakti a Krishna, la más excelsa de las personalidades de Dios. Entonces, claro, ese tema tiene que ser abordado porque es la ciencia superior, ¿no? Pero de una manera gradual. Y nosotros, claro, estudiamos eso un poco desde la perspectiva Jnana Bhakti, como decimos, porque como practicantes tenemos que tener la información adquirida, pero no debemos saltar en querer, como se dice, experimentar esa comprensión internamente sin que el corazón se purifique a lo largo del proceso de servicio devocional, como diría Virabajo Prabhu. Para poder comprender todo esto hay que hacer escoba yoga, que agarrar una escoba, barrer los templos, o olla yoga, limpiar las ollas, hacer servicio para sébanas, hacer servicio ordinario, no pensar, porque muchas veces pasa eso, hay devotos que estudian, porque hay libros que hablan de los pasatiempos de Krishna, cosas así muy elevadas, Gopala Champu, el Venugita y cosas así, pero entonces, y esos devotos se cuelgan en esas cosas sin tener la debida purificación y porque todavía tienen muchos anhelos materiales, tienen muchos deseos materiales, se desarrolla un tipo de comprensión como incongruente, que es rasa basa o sahajismo, ¿no? Como Srila Prabhupada dice, y Prabhupada los trata muy duros, como dice Vishwanath Chakravarti Thakur, en realidad los trata muy duros y dice que son casos desahuciados en lo que a servicio devocional se refiere. Y si por la misericordia de un devoto puro ellos aceptan el proceso reformativo, entonces pueden gradualmente comprender en realidad los pasatiempos trascendentales de Krishna Vrindavan, ¿no? Entonces, yo le voy a compartir ahora unas diapositivas como lo que preparó Govinda Damodar Prabhu. Permítanme un segundito.
ver si se ven. ¿Alguien me puede hacer así para decirme si se está viendo ya la pantalla compartida? Sí, ok. Bueno, entonces, la evolución del Bhakti en el Bhagavatam. Entonces, y acá vamos a ver ejemplos de otros. Esta primera diapositiva es un poco en cómo está planteado este mapa temático, que son analizar cómo a través del Bhagavatam corren estas tres comprensiones de estos tres niveles de Bhakti. Jnana Bhakti, que es la comprensión del Señor en base a su energía externa. Jnana Mahi Bhakti, que es una comprensión intermedia, o sea, entender al Señor en relación con su energía externa y entenderlo en relación con su energía interna, y nosotros, nosotros los devotos avanzados, desarrollar una relación con el Señor, desarrollar una relación con el Señor en base a su energía interna. ¿Y qué va la Bhakti? La comprensión del Señor exclusiva, ¿no? Como dice acá, que desprovista de la posición de Dios. Como dice Virabajo por en una clase, en realidad en Vrindavan todo el mundo es ateo. O sea, no ven a Krishna como Dios, en ese sentido, ¿no? Ellos lo ven como el supremo Señor del amor, como su pranana, su vida y alma. No lo ven de otra manera. Mismo las gopis, por ejemplo, una vez estaban buscando a Krishna desesperadamente y el Señor se transformó en Narayan. Entonces ellas saben que Narayan es el Señor Supremo, se ofrecieron reverencias, se hicieron respeto y inmediatamente le dijeron: ¿no has visto a Krishna por acá? No. Se fueron. Entonces acá tenemos un cuadro con algunos ejemplos, porque como dice, ¿no? el Bhagavatam se dice Srimad Bhagavatam Puranam Amalanam Vaishnavanam Priyam. Es el Purana más querido por los Vaishnavas, porque también significa la bella historia del Señor y sus devotos. El Bhagavatam está plagado de historias de devotos del Señor que como digo, tienen distintos niveles de comprensión de Él, en base a esto que acabamos de mencionar, y los devotos de Vrindavan, por supuesto, están en el nivel más avanzado. Entonces, por ejemplo, acá en el canto 1 tenemos Kunti Deva y Bhishmadeva. Kunti Devi ya tenía una relación personal, por eso es Jnana Mahi Bhakti lo más enfático de su comprensión, pero cuando estudiamos sus oraciones vamos a ver que ella habla del aspecto creativo, de cómo él está relacionado con el aspecto creativo, cómo él es la verdad absoluta, cómo es que tú naces a pesar de ser el innaciente, dice. Entonces nos está explicando ese aspecto, pero ella también tiene una relación directa con él como su tía. Bhishmadeva, que es un caso que en particular que vamos a ver, en el canto 2 tenemos dos, hay más, pero bueno, para no hacerlo muy extenso estamos mencionando algunos resaltantes: Brahma, señor Brahma y Narada Muni. Brahma interesante porque Prabhupada dice que en un momento el señor Vishnu le dio la mano, entonces dice, son amigos, pero la tesitura de su relación con él siempre es la de sirvientes, él es el que lo asisten en su aspecto creativo. Entonces, más que nada, Brahma, la información, sobre todo cuando estudiamos el Chatusloki, los versos más esenciales del Bhagavatam, vemos que habla mucho en relación con su aspecto creativo. Y hay una relación con él, por supuesto, porque él vio tanto a Krishna como a Vishnu. Entonces, por eso después él escribió el Brahma Samhita. Vidura, Uddhava, esos son puro caramelito. Es hermoso estudiar el servicio nacional de Vidura y de Uddhava. Maitreya, ellos tres estaban muy relacionados. Es interesante como Maitreya en realidad estaba más, tenía hasta cierta tendencia al impersonalismo, estaba más por el lado del Jnana Bhakti, y después por la asociación con Vidura. Bueno, él en realidad ya se había purificado porque había escuchado el Bhagavatam de la asociación discipular que viene de los 4 Kumaras, si mal no me recuerdo. Y después con la asociación de Vidura elevó aún más su dulzura devocional. Devahuti, ella hace preguntas, o sea, toda la conversación que tiene con su hijo Kapila Deva está hablando de Jnana, de cómo comprender Jnana Bhakti, cómo comprender a Dios en relación con su energía, pero también tiene una relación personal, es su madre. Entonces, es muy afortunada Devahuti. Dhruva Maharaj, ¿no?
Ese era uno de los pasatiempos que más le gustaba a Gadadhar Pandit. Se conoce entre el Panchatattva a Gadadhar Gosai, Gadadhar Pandit como un devoto muy apegado, siempre estaba leyendo el Bhagavatam, y Chaitanya Mahaprabhu iba donde estaba él, donde él adoraba la dea de Gopinath, que es desde donde Chaitanya Mahaprabhu se dice que desapareció, a escuchar el Bhagavatam, especialmente la historia de Prahlad y la historia de Dhruva Maharaj. Bueno, después en el quinto canto tenemos a Priyavrata Maharaj, Bharata Maharaj, y está hay mucho jnana, bhakti, mucha comprensión del proceso purificatorio, de la renuncia, por ejemplo. Se dice que los devotos que pasan el quinto canto pasaron un filtro muy grande de los deseos sensuales, porque el quinto canto hay mucha información que es para sannyas ahí, ¿no? Y es fuerte, es un canto bien, así, es como cuando se dice que cuando los yogis van pasando por planetas para llegar al plano superior, tienen que pasar por el planeta Vaishvanara, que es el planeta donde tienen que quemar, el planeta de fuego, queman karma. El quinto canto es más o menos así, si uno tiene muchos de esos materiales, es bien pesado. Y a mí me ha pasado a veces, ¿no? Donde la energía ilusoria te ataca duro, pues hay que regresar de vuelta para atrás, ¿no? Tomar impulso, como con el auto se te paró y hay que volver a arrancar, pasar el quinto canto y seguir adelante. Vamos a ver los últimos 6 cantos. Tenemos a Yamin en el sexto canto, Vitrasura. Vitrasura se dice que es devoto de Mahasankarshan, él llegó a Mahasankarshan cuando se dijo, entonces tenía una relación con Dios directa. Por eso hay mucho énfasis ahí del Jnana y Bhakti. Pero cuando digo, si estudiamos las oraciones, vamos a ver que siempre hablan de los aspectos creativos y también hablan van revelando su relación, ¿no? Prahlad Maharaj es el predicador perfecto, es el humor con el que Prabhupada se desarrolló en todos sus prédicas. Prabhupada le encantaba la prédica de Prahlad Maharaj, para hablar de Prahlad Maharaj, siempre estaba citando a Prahlad Maharaj. Es uno de las oraciones de Prabhupada, son una de las que más se citan a lo largo de los significados de Prabhupada y los comentarios de Prabhupada en todos sus libros. Gajendra, que es uno de los otros que vamos a estudiar hoy, Diti Kashyapa, Bali Maharaj. En realidad, especialmente Gajendra es muy interesante la historia de Gajendra, es lo que vamos a estudiar ahora, porque, bueno, ahora no me voy a adelantar, vamos a terminar con esto. Pero el Jnana Bhakti, o la relación ya directa con Krishna, con la verdad absoluta, en una relación más personal, es más para Diti Kashyapa y Bali Maharaj. Con Gajendra hay una relación personal porque él viene a rescatarlo a Vishnu, pero ahorita vamos a ver cuando estudiamos esto. Ambarish Maharaj, pues él tiene una relación con el Señor, y un devoto tan puro, ¿no?, que lo protegió. Hay un verso muy famoso y muy bonito donde Krishna dice Sadabodhyayamahyam. Dice, todo el mundo piensa que yo soy Dios, le dice eso a Durvasa Muni, pero en realidad el Dios es mi devoto. El devoto está en mi corazón, ¿no? Yo no estoy en el corazón del Jnani, ni del místico, ni del impersonalista. Yo estoy en el corazón de mi devoto. Y para mí él es el que manda, yo me subordino a su amor. Es muy, 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 como se dice, intensa la forma en que el Vishnu se pronuncia en relación con su devoto Maharaj Ambarish. Y bueno, en el canto 10, por supuesto, que de lo que se habla es Kevala Bhakti, pero eso no quita de que las otras comprensiones no estén excluidas, ¿no? Es un poco como el tema de estas, ¿cómo se llaman estas? Muñecas rusas, mamuscas, algo así se llama, que hay una va dentro de la otra, ¿no? Entonces está la mamusquita, sería el Jnana Bhakti. La mamusca intermedia sería Jnana Bhakti, y la mamuscota sería Kevala Bhakti, ¿no? Adentro de esa como se dice, plataforma de Kevala Bhakti está incluido lo demás. Entonces, bueno, voy a ver cómo vamos con el tiempo. Vamos a hablar unos minutitos más después para tomar preguntas.
Voy a empezar por el último, perdón Govinda si se lo di en el orden equivocado, porque yo considero que este es el... Es muy interesante, acá hay dos textos para analizar, ahora le voy a pedir a Víctor que me apoye con la lectura de esto que tenemos para leer ahora. ¿Estás por ahí, Víctor? Tienes que poner tu micrófono, Víctor. A ver. ¿Dónde estás? Porque yo no traje la reseña. Ahí está. A ver, ahora sí. Yo te abro el micrófono. ¿Estás ahí, Víctor? ¿Puedes hablar? No, yo no te escucho. Estas cosas de la ciencia de la tecnología son complicadas para mí. ¿Tú no sabes cómo ponerte tu propio sonido, Víctor? Bueno, si no, yo se lo voy a tener que contar a los devotos. Yo conozco los versos. No traje el Bhagavatam que corresponde a esto, pero hay el texto 12 del capítulo 8, perdón, el texto en el canto 8, capítulo 3, texto 12, él está haciendo unas oraciones muy bonitas, de hecho se llaman las oraciones de Gajendra. Y él menciona, dice, Namah Shantaya Goraya, Kunaya Muda Dharmine, que es que el Señor Supremo es Shantaya significa la plataforma Vasudev, está en la plataforma más allá de la modalidad de la bondad. Él es Vasudev. Goraya significa tiene una forma muy amedrentadora que en realidad se refiere a Nishinjadev y habla de otras formas más. Ahí, ¿no? Pero lo interesante de esto es que yo hace poco estaba estudiando esto, me topé con el texto 30 de este mismo capítulo y ahí se dice de que cuando él terminó de recitar sus oraciones, ningún semidios se acercó a decirle nada porque ellos no se estaban refiriendo a ellos, las oraciones no estaban siendo dirigidas a ellos. Pero en realidad dice que Gajendra no sabía exactamente quién era la suprema persona de Dios. O sea, él tenía que tenía comprensión de que hay una persona absoluta, ¿no? Y que tiene formas amedrentadoras y que tiene forma de la manera de la bondad y también habla el texto 12 habla de la encarnación Buda y cosas así, pero en el texto 30 Prabhupada dice eso. Él en realidad no sabía quién era la suprema persona de Dios, pero sí sabía que había una suprema personalidad de Dios. Entonces, es muy, como se dice, muy interesante este aspecto, porque esto, bueno, básicamente se podría encuadrar en lo que se llamaría Isha Bhakti, ¿no? Yo comprendo que hay un controlador, como los seguidores de la tradición judeocristiana, pero no saben quién es esa personalidad. Ya cuando vio que apareció Vishnu, ¿no? Y le cortó la cabeza del cocodrilo, como vemos acá, se llamaba Juju el cocodrilo, él pudo ver a Vishnu, como lo vemos acá, él comprendió que él era la suprema personalidad, entonces ya su Bhakti subió a la categoría Vishnu Bhakti, explícitamente saber la forma, la personalidad del creador de todo, del Señor Supremo como Vishnu. Entonces es un tema muy interesante. Y después, a ver, qué pena que no puedo abrir. ¿Todavía no descubriste cómo abrir tu micrófono, joven? Tenemos en el canto número 1 las oraciones de Bhishmadev. Y bueno, yo voy a leer mejor las de Prahlad porque la de Bhishmadeva no me recuerdo los textos. Acá voy a dar unos ejemplos en las oraciones de Prahlad, donde él habla del aspecto creativo del Señor y también habla del aspecto rasa del Señor, otras oraciones. Por ejemplo, esta dice, mi querido Señor,
Tú te manifiestas como la totalidad de la manifestación cósmica, pues existías antes de la creación. Existes después de la aniquilación y eres el sustentador desde el principio hasta el fin. Todo ello lo lleva a cabo tu energía externa mediante las acciones y reacciones de las tres modalidades de naturaleza material. Por lo tanto, todo lo que existe, tanto externa como internamente, eres solamente tú. Entonces, estas oraciones se encuentran en el capítulo 9 del séptimo canto, cuando después de que mató a su padre, Prahlad Maharaj le está hablando de su aspecto, en este caso está hablando de su aspecto de Aishwarya, cómo él está relacionado con su energía externa. Y después de que él habló esto, se calmó Nishinja. Esta forma que vemos acá en la lámina se llama Yoga Nishinja, ya está sereno. La otra anterior era Ugra Nishinja, ¿no? Y era una forma que los semidioses ni siquiera Lakshmi podía apaciguar, y fue Prahlad quien lo apaciguó. Entonces, el señor Nishinja habla de 4 cosas acá. Dice, mi querido Prahlad, 4 oraciones, y voy a citar 2. Dice, mi querido Prahlad, eres muy afortunado. Por favor, déjame decirte que las personas que son muy sabias y elevadas cultivan las velocidades más elevadas, cultivan las velocidades para tratar de complacerme, pues yo soy la única persona que puede satisfacer los deseos de todos. Yo, presenté un taller sobre las oraciones de Prahlad Maharaj, yo me recuerdo el punto, porque unas oraciones, 2 o 3 textos atrás, el señor Nishinja le está diciendo, me puedes pedir lo que quieras. Y Srila Prabhupada dice, en realidad, el señor Nishinja estaba tentando a su devoto para ver qué mentalidad tenía, ¿no? Y como pasó con, ¿cómo se llama? El devoto que estaba relacionado con el señor Chaitanya, que hacía vendía cosas de hojas de banana. Coladecha Siga se llamaba. Entonces, en un momento, el señor Chaitanya estaba tan complacido con él que le dijo, le reveló su forma, soy la suprema personalidad. Era un devoto tan pobre, que si comía un grano de garbanzo, después parecía un rosario. Entonces, y él, claro, con tanta pobreza podría haber pedido lo que sea, porque él es el Ishvara, el controlador de la energía externa. Pero él dijo, yo en realidad lo único que quiero es que este pasatiempo de que vengas todos los días, me regatees por los precios de los plátanos, ¿no? Siempre el señor Chaitanya va a comprar y regateaba los precios, sucede eternamente, no quiero otra cosa. Entonces acá Nishinjadeva le está diciendo, los devotos sabios, Sarva Bhavena, dice el sánscrito de este texto, dice, buscan Sarva Bhavena. Bhavena se refiere a velocidades, intercambios amorosos con él, y Prabhupada menciona eso. En realidad, ahí Nishinjadeva le está hablando al señor, a Prahlad, sobre las 5 razas que deben buscar los devotos en el relacionamiento con él. Y por eso después acá Prahlad le dice, mi señor, yo te ofrezco mis servicios sin motivaciones. Tú eres mi amo eterno y no hay necesidad de que seamos otra cosa. Tú eres el amo y yo soy tu sirviente. Esa es la naturaleza de nuestra relación. No tenemos que buscar otra relación. Entonces, y el Prahlad Maharaj acá utiliza la palabra Britya. Dice, Aham Britya, yo soy, como dice Chaitanya Mahaprabhu, Ekala Ishvara Krishna, Arasava Britya. Hay un solo Ishvara, que es Krishna, y Arasava Britya. Todos los demás somos Britya, somos servidores. Entonces, no podemos cambiar esa posición constitucional, siempre es la misma. ¿No? Y no me pidas otra cosa, porque si yo te pido algo a cambio del servicio, entonces soy un banik, decía yo. Es un intercambio comercial y eso es lo que yo no pretendo en mi relación contigo. Entonces, bueno, estas son algunas perspectivas hay muchas historias en el Bhagavatam donde leemos oraciones donde los devotos hablan del aspecto creativo del Señor y hablan de la relación del Señor con por ejemplo, Bhishmadeva, en esas oraciones que yo tenía preparadas para hoy, porque no me acuerdo de los textos y no tengo ahora el Bhagavatam, el Canta 1, Bhishmadeva pregunta sobre, habla de las gopis y también habla del Señor en su aspecto creativo. Bueno, entonces yo creo que
Por acá voy a dejar, no sé si ahora hay preguntas. Acá hay varias preguntas, pero bueno, las voy a ir leyendo yo. Parece que nuestra estrategia, Víctor, no funcionó bien. A ver. ¿A dónde voy? No sé quién es el primero que preguntó. Hasta aquí. Hare Krishna. Ishwar dice, no entiendo cuál es la diferencia entre Jnana Bhakti y Jnana Maya. Pregunta Ishwari. Hermana espiritual de Perú, Ishwari de Vedasi. No sé si está por ahí, pero con todo lo que expliqué, esto ya pasó hace 20... La pregunta que hizo hace rato, ¿se entendió o quiere que lo amplíe un poco más? En términos generales, Jnana Bhakti pues, es el estudio del Señor en relación con su energía externa, y Jnana Maya Bhakti es el estudio del Señor en relación con su energía interna. Acá otra vez Ishwara dice, Jnana es Bhakti es cuando te refugias en Dios solo en medio de problemas. ¿Existen otras diferencias? Bueno, por ejemplo, el verso 9.29 del Gita dice, Samohan Sarvabhutayun Namedo Yustina Priyan Yeva Yanti Tumandakyama Itite Suchapajan. Dice, el Señor Supremo es Samohan, es ecuánime con todos, no odia a nadie en particular y no ama a nadie en particular, o sea, de aquellos que quieren vivir dentro de esta naturaleza y experimentar los frutos del árbol de la existencia ilusoria, del árbol bañano de la existencia ilusoria, él se mantiene ecuánime y, claro, ese tipo de devotos normalmente está muy compenetrado con esto y muchas veces está muy apegado a ver a Dios como el sustentador, el que le tiene que dar las cosas. Sí, básicamente es eso, ¿no? Como dice Eko Bajunan, Nityo Nityanas Chetanas Chetananan Eko Bajunan Yodhyati Kaman. Es el Supremo Señor que tiene la función de satisfacer los deseos de los demás. Entonces, claro, mucha gente se refugia así, pero también es otro punto que hay que comprender, que en el Bhagavad Gita, cuando se entienden los tres hacedores, se entiende significa no intelectualmente, se entiende significa que emocionalmente se cambió la perspectiva. Porque cuando nos pasa algo malo, y es lo que dice Krishna en el capítulo 5 del Gita, nada te kashati papanna chaivan sukritam vivu agyanena vritayanante namukyante yantavaise. El Señor Supremo no acepta el papam, la responsabilidad por el mal acto que haga la persona en el mundo material, ni sukritan, ni tampoco lo piadoso que haga en el mundo material. Sin embargo, las personas ignorantes asignan esa responsabilidad a la Suprema Personalidad de Dios porque adolecen de verdadero conocimiento, de Jnana. Ese Jnana te lleva a una plataforma de ecuanimidad con el Señor Supremo, a no enojarte con Él, que es el tramo emocional que tenemos todos en este mundo material. ¿Por qué me pasan las cosas? Dios es malo conmigo, como ayer estaba diciendo Bhaktisundar Maharaj en la Segunda Guerra Mundial, las esposas de los soldados alemanes oraban para que vuelvan sus esposos con vida, y cuando no regresaban se enojaron con Dios y pues se alejaron de él. Eso es por no comprender cómo funcionan las leyes del mundo material. Entonces, pero Jnana Bhakti, pues, digamos, en su nivel de mayor profundización, es el devoto, ya como habíamos leído, ya alcanza un nivel de satisfacción que es la plataforma Brahmabhuta, también se puede decir. Por ejemplo, cuando nosotros cantamos las rondas hay que tener mucho cuidado con esto, porque cantamos las rondas y si las cantamos en una plataforma donde no hay demasiadas ofensas, lo mínimo que se obtiene es, se licufican, se minimiza la influencia de la modalidad de la pasión y la ignorancia, y uno se siente así tranquilo, feliz, bien.
¿no? Pero en realidad, como dice el Gita, Mad Bhaktin Lavate Parande, Brahma Guta Prayanalma, esa plataforma te da felicidad. Nasochatina no hay lamentación, no hay tanto anhelo, ya tiene la mente un poco más a la bondad. Se puede ver, inclusive en las relaciones interpersonales, gente que te agrede, pues te resbala, ¿no? Gente que te alaba demasiado, uno no se lo toma demasiado en serio porque ya está nutrido espiritualmente, entonces no necesita, no tiene ese problema de baja estima, que necesita que todo el tiempo le estén diciendo cosas así positivas, que por supuesto son necesarias, pero como ayer hablaba yo con unos devotos, en comunicación no violenta, eso me lo explicaba la madre Murtimurti, y es muy, muy interesante y tiene razón. Si nosotros halagamos demasiado a los demás, en realidad estamos haciendo una comunicación violenta. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando a la persona de su plataforma de naturalidad, de ser una persona natural, de no creérsela demasiado, ni tampoco sentirse, como se dice, o sea, autoestima para nosotros es entender nuestra posición como sirvientes de Krishna y que tenemos un espacio en el mundo de conciencia de Krishna, en el mundo de ISKCON, de Shila Prabhupada, algún espacio nos ha dado el devoto puro a través de nuestros maestro espiritual y de los devotos que nos rodean, porque en realidad nosotros estamos hechos de la misericordia del devoto. Sin devotos no hay devoción, no hay manera de ser devoto. Prabhu, Hare Krishna. Una consulta. Sí. Gracias por su respuesta. También, bueno, sé de preferencias de usted y los devotos. Mi pregunta es, ahora ya entiendo un poco más eso del Jnana Bhakti y el Jnana Maya Bhakti. ¿Y cómo lo puedo asociar esto, por ejemplo, con las etapas del servicio devocional? A mi entender, entonces, se podría decir que el Jnana Bhakti está asociado con la etapa de Anartha Nivriti, cuando uno se va desapegando a los deseos, ¿o es otra cosa? Sí, también. Gracias. Sí, también, pero sí, por eso digo, tenemos que purificar, tenemos que llegar a la etapa que se llama, bueno, como decís, son 6 síntomas, ¿no? en la práctica del servicio devocional que explica Rupa Goswami, que es Subhada y, ¿cómo se llama este? Kleshagni, que es, primero, o sea, si el karma está muy fuerte, es muy difícil en realidad pensar devocionalmente con la suprema persona de Dios, amarlo puramente, o sea, la verdad que estamos haciendo bhakti para dejar de sufrir muchas veces. Como una vez Prabhupada, un devoto vino se veía que estaba muy abrumado, y fue muy interesante lo que, antes de que el devoto le dijera algo, Prabhupada dijo, ¿por qué tengo que yo ver esa cara? Entonces, digo, vaya al altar, ofrezca reverencias, cante Hare Krishna, lea un poco, tome prasad y después venga. Entonces el devoto fue, estaba ahí todo oscuro. Digo, como nos pasa a veces, las modalidades están tan pesadas que no, estamos así como con pata de elefante, no podemos levantar una pierna en el kirtan, estamos muy apesadumbrados, ¿no? Y hacemos el esfuerzo regulativo y empezamos a sentirnos más liberados. El devoto empezó a sentir así, después tomó prasad y ya como dicen, la panza llena, corazón contento. Y ya fue donde había un problema que resolver, por supuesto, porque la naturaleza material es así, pero ya el Sadhana Bhakti nos protege, ¿no? de todas esas situaciones. Y eso es lo que aprendemos, pero como decía, tenemos que tener cuidado de no volvernos un atleta del sadhana, en el sentido de que solamente hacemos sadhana como si fuera una droga para sentirnos bien nosotros, y a Krishna lo tenemos en segundito lugar. Entonces, una vez que nosotros llegamos a esa plataforma de subhada, de desarrollar buenas cualidades, vienen más síntomas como por ejemplo moksha laguta grit, que significa que el sentimiento de estar liberado deja de ser tan relevante para uno porque ya es algo que uno por la práctica constante va desarrollando, ¿no? Entonces, y lo que empieza a ser importante es el bhakti, ¿no? Moksha laguta grit. O sea que es más importante ver cómo el maestro espiritual está satisfecho, ver cómo los devotos están satisfechos. Y bueno, como decía un pensador inglés, pero no es devoto, pero tiene mucha razón, dice, hay mucha gente que tiene talentos, pero está centrada en sí misma, ¿no? Y muy pocas personas en realidad cuando tienen talentos para ofrecerle más están pensando en la necesidad de los demás.
Entonces un devoto que realmente quiere contribuir, poner manos, ¿no? Remangarse la camiseta, ¿no? Y trabajar para el maestro espiritual, tiene que cuidarse el mismo, ¿no? Espiritualmente para poder llegar a un nivel de, como se dice, de equilibrio importante para poder hacer servicio, no solamente para estar bien, ¿no? Pedagarba, ¿o qué no? Pedagarba, no. Ishvari, hable, está respondiendo. Yana Bhakti es la composición de Dios como controlador, tiene que ver con la energía externa. Yana Maya Bhakti implica un rasa, una relación con... Bueno, es una respuesta que dio Vedagarba, otra mano espiritual mía, a Ishvari, ¿no? ¿Alguien más tiene preguntas? Víctor. No, me está diciendo una cosa técnica. No sé si hay más preguntas, permítanme. A ver. Yo no veo más preguntas. No sé si alguien tiene más preguntas. Hasta Saki. Dice, Yana Bhakti también puede servir a Krishna con el entendimiento de que esa actividad le complace. Es decir, Yana Bhakti también puede servir a Krishna con el entendimiento de que esa actividad le complace. Es decir, un paso más en el Karma Yoga. No entiendo la pregunta. ¿Usted puede decirla, ampliarla un poquito más hasta Saki, por favor? ¿Se puede hablar usted misma? Yo lo pongo. ¿Cómo le pongo? Saki. Bueno, no. Parece que no puede hablar. Voy a tratar de, en base a lo que yo entiendo de la pregunta, responder, y disculpe si no la entendí bien. Yana Bhakti puede servir a Krishna con el entendimiento de que esa actividad le complace. Sí, Yana Bhakti tiene cualquier tipo de Bhakti tiene que ser para complacer a Krishna, como define Srila Rupa Goswami. En su definición del servicio nacional puro, él dice que ¿cómo es este verso? Añávila citas yunyan yana karmadhyana britan anukurlina krishna nu. El servicio nacional tiene que ser como se dice, inteligiblemente dirigido a Krishna y anukulina, que es con la intención favorable, con la intención de querer complacerlo. Es mucho mejor hacerlo así que hacerlo de una manera automática, así como por ejemplo, uno va a cocinar a la deidad en el templo y está revolviendo la olla del arroz, pero está pensando en cualquier otra cosa. No es lo mismo que si uno está pensando, bueno, este arroz va a ser para el placer de Krishna, que quiero que Krishna esté feliz con esta ofrenda que voy a hacer el día de hoy, y voy a hacerlo sin pedir nada a cambio. Lo estoy haciendo porque realmente es mi deber constitucional, como dice, para pedir al templo, hacer reverencias, hacer ofrendas de flores, de prasad, de cocinarle y cosas así. Desde el Facebook, ¿hay alguna pregunta, Víctor, pues, para ponerla por acá? Hare Krishna Prabhu Aravinda. Haribol. Soy Avinanda. Hare Krishna, reverencias. La palabra Kevala en el Srimad Bhagavatam aparece poquito, a partir del canto 10. Y casi no se usa. No, en el canto 6 también aparece. Dice que Chit Kevala Bhaktya Vasudeva Parayana, es un verso donde se habla de Ayamil. Sí, en general lo vi bien poco, pero me di cuenta que en el Chaitanya Charitamrita sí aparece por montones, por toneladas, por todos lados. Quiero que usted haga ese paralelo con el Chaitanya, por favor, la diferencia, claro. El Chaitanya Charitamrita es así como
uno hace así y sale amor puro por Dios por todos lados. En realidad es el libro más avanzado en raza, ¿no? Bueno, y el décimo canto, por supuesto que también, obviamente, ¿no? Pero de los libros que nosotros tenemos en la misión, el décimo canto y el Chaitanya Charitamrita son los más importantes. Y claro, ahí es donde nosotros podemos ver esas expresiones de amor tan profundo que lo llevaban a Chaitanya Mahaprabhu, esos éxtasis que son, pero así, descomunales. Por ejemplo, cuando uno estudia las transformaciones, ¿cómo se llaman esos trances espirituales que beatos o santos de todas las tradiciones tienen? Son muy bonitos, ¿no? Por ejemplo, los trances de San Juan de la Cruz son muy así bonitos, ¿no? Y hay un devoto que hacía un análisis de esto, que en la época que Chaitanya Mahaprabhu apareció, estaba Santa Teresa de Ávila, San Ignacio Loyola y San Juan de la Cruz. Y eran personas muy abocadas a esa parte mística del Bhakti en su tradición, y eran casi contemporáneos con Mahaprabhu, pero se perdieron, debe ser que la energía del Bhakti estaba impregnada en todo el planeta, es una especulación mía, pero o sea, había una corriente de Bhakti muy fuerte en todo el planeta, pero la principal era la Chaitanya Mahaprabhu, y uno estudia esos trances, por ejemplo, se le separan los miembros de las coyunturas de las articulaciones 30 centímetros, empieza a salirle baba por la boca, se escapa en la noche y lo encuentran en la vaquería con las vacas, o sea, tratando de mencionar el nombre de Yaga, y dice Yaga, Yaga, y no puede. Un día también se metió al mar porque vio el color del mar en el atardecer y pues, le asemejó a Krishna, y después lo encontraron como 30 kilómetros de distancia, cerca del Templo del Sol. Cosas así que pues, Mahaprabhu Chaitanya también se fue con un lavandero, lo encontró y le dijo, canta Hare Krishna, y el lavandero dijo, no, estoy muy ocupado con mis tareas, no puedo. Por favor, canta. Dice, pero es que no puedo. Bueno, yo te lavo la ropa si quieres, ¿no? Yo me pongo a hacer el servicio de lavandería y tú canta. Y bueno, ya el señor de tanta insistencia, Sanyas, ¿no? Empezó a cantar Haribo, Haribo, empezó a cantar los antonomios y entró en éxtasis. Ya el Chaitanya Mahaprabhu lo dejó y siguió cantando ahí. Llegó la esposa con el lunch del mediodía y no entendía qué le pasa, ¿no? Hasta pensó que estaba empantasmado. Tuvo que llamar a gente y una persona se envalentonó, lo tocó y también entró en éxtasis, pero no estaba tan así como ido, por decir así, no estaba tan en éxtasis. Y él dijo, no, en realidad esto tiene que ver con un síntoma espiritual. Entonces sí, el Chaitanya Charitamrita está lleno de, como se dice, de dulzura devocional, y por lo menos como es la tradición en nuestra misión, ¿no? Una vez a la semana, los domingos, por ejemplo, cuando nos reunimos con los Vaishnavas, bueno, ahorita no, pero cuando son los encuentros en términos normales, por lo menos esa vez tenemos que leer el Chaitanya. Y a nivel individual tenemos que estudiarlo. Pero bueno, yo si me preguntas así más en detalle de cómo hacer una progresión del Bhakti en el Chaitanya Charitamrita, yo no tengo preparado eso y tendría que estudiar bastante, porque es un libro muy profundo, y hablar con devotos mayores y pedirles sus consejos y eso. Así que es lo que puedo decir. Abhinandan Prabhu. Hare Krishna, Prabhu, mis reverencias. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, en estas últimas clases en las que he tratado de ser útil a los devotos, hay una pregunta recurrente que me gustaría que por favor usted también la amplíe, porque justamente el tema es la evolución del Bhakti a través de los cantos del Bhagavata. Y la pregunta es, ¿cómo sé en qué nivel estoy? Siempre escucho esa pregunta. ¿Cómo sé que el proceso en mí está funcionando? ¿Cómo sé en qué nivel estoy? Yo recuerdo, hay un psicólogo que dice que cuando dos personas se saludan, hay 6 personas. 2 que son lo que pienso yo de la persona que estoy saludando, y viceversa. 2 lo que piensa la otra persona que estoy saludando, y 3 lo que realmente somos, o sea 6, dice, ¿no? Entonces, esta pregunta es siempre, y ¿podría usted por favor, Prabhu, ayudarnos ahí a tener una comprensión más amplia de este tema? ¿Cómo saber nuestro nivel y cómo poder desarrollar el nivel
por lo menos, digamos, para llegar a Madhya Madhikari, ¿no? Que es, digamos, el punto en este caso. Gracias, Pro. Bueno, pues se puede abordar desde muchas perspectivas, pero digamos que uno tiene que ser muy objetivo con sí mismo. Se supone que el proceso tiene que dar resultados, si no, ¿para qué lo estamos haciendo? Entonces digamos, la correcta humildad siempre por ejemplo, cuando Brahma tiene que hacer, el servicio que le toca hacer a él es un servicio muy complejo y que también lo lleva a un status quo muy alto. Entonces lo que él pide antes de empezar a hacer su servicio es que yo no me confunda, no me vuelva orgulloso con esto que voy a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos algo, que a lo mejor tenemos algún talento, ¿no? No sé, algunos cocinan bien, otros cantan, tienen buena voz, y cosas así por el estilo, ¿no? Y lo hacemos, pero es así, nos quedamos disfrutando internamente, es como un apetito mental que tenemos adentro de la conciencia, ¿no? Y son diálogos que nosotros hacemos con nuestra mente, ¿no? Qué bien que lo hice. Porque me acuerdo, habíamos tenido un encuentro con devotos y cada uno llevaba un prasato, uno estaba glorificando una cosa, qué rico que está esto, qué rico. Entonces una devota que había hecho el jugo dijo, ¿y qué? ¿Mi jugo no me lo van a glorificar? Entonces, parece que a veces pasa eso, estamos más expectantes de ver cómo eso resuena en el entorno, y nos pasa a todos, la verdad. O sea, no podemos decir que digamos, las contaminaciones son patrimonio de los devotos que empiezan. Las contaminaciones están en todos, ¿no? Y la cuestión es observarlas y reconocerlas y tratar de ver cómo superarlas. Tenemos un gran trabajo que hacer en cuestión de Nartana Nivriti. Hay mucho que limpiar. Y claro, y el reconocer, como recuerdo, Hanamo Prabhu nos decía, reconocer algo que está bien nos permite. ¿Para qué es importante que los devotos, que nuestros tutores nos vayan diciendo, bueno, esto que estás haciendo está bien? Porque de esa manera nosotros ya nos podemos concentrar en las otras cosas que faltan hacer bien. Entonces, por ejemplo, Bhaktivinoda Thakur dice, yo tenía una narta, trabajé una narta durante 20 años, 2 décadas, y cuando más o menos ya sé cómo pilotearla, entonces agarro otra y empiezo a trabajar otra. Entonces siempre hay servicios, primero hay que regular el servicio de manera burda, como dice el Chaitanya Chaitamrita, y después viene la regulación sutil, los deseos sutiles. Y tenemos que ver, por eso es tan importante, es algo que yo siempre hablo con Guru Prasad Swami, ¿no? Que él dice, en realidad dice, él dejó de iniciar desde hace un tiempo, porque él quiere enfatizar de que los devotos en cada lugar donde viven aprendan a trabajar con sus tutores, sus mentores, sus guías espirituales locales, que desarrollen una relación espiritual también con los shikshas del lugar, porque es importante que en el día a día haya devotos que nos ayuden a ver cómo hacer mejor las cosas. Por ejemplo, yo el otro día tuvimos ahí una reunión con Bhaktisundar Maharaj, un encuentro donde se lee el Chaitanya Chaitamrita todos los domingos, y era el Kirtan, y yo me empecé a tocar el armonio en el Kirtan, terminó el Kirtan y Maharaj me dijo que no era correcto, porque Prabhupada decía que cuando el arte se hace con lámpara, no se debe tocar el armonio. Prabhupada no quería eso. Entonces, bueno, yo podría decir, pero ¿por qué me dice eso? No, pues ya tengo mucho tiempo practicando conciencia de Krishna, no sé qué. Esa sería una postura. Y la otra es decir, no, pues tiene razón, ¿no? O sea, me gusta, la verdad, a mí tocar el armonio en el Kirtan. Pero si Prabhupada quiere eso, y un devoto mayor te lo está indicando, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces cosas así son herramientas que siempre van a mantener protegido nuestro sano crecimiento en la vida espiritual. Es muy importante que sea siempre el servicio hecho de esa manera,
y que nosotros busquemos realmente devotos que nos puedan ir indicando cómo ir mejorando nuestro servicio devocional, ¿no? Pero bueno, si ya tenemos el hábito de cantar el Mahamantra, tenemos el hábito de los 4 principios regulativos, de ofrecer el alimento a Krishna, de buscar como recreación consciente de Krishna, y es una progresión. Por ejemplo, en la vida de Grihasta no se puede pretender que cuando los devotos se casan estén así completamente puros, ¿no? Si no, pues ni se casan, ¿no? Están haciendo eso porque hay una red de conducción que se llama Varna Ashram Dharma, que se requiere para ir gradualmente, poco a poco, purificándose. Y sí, tenemos que hacer avance. Y también las etapas de la vida, naturalmente, te van haciendo sentir que es necesario profundizar más, meterse más para adentro, meterse más para Krishna, ¿no? Y uno siempre, si uno siempre tiene el deseo de servir al maestro espiritual, ¿no? Y servir a los devotos, por lo menos hay buenos síntomas, y hay muchas cosas que limpiar. Entonces, sí es importante, como dijo Purushottam, observar nuestras anartas, pero, por ejemplo, hay muchas trampas, ¿no? Y observar demasiado las anartas de uno también puede ser una cosa del ego, ¿no? Porque yo no quiero verme así mal en el entorno religioso consciente de Krishna, me trato de esforzar, pero demasiado artificialmente, ¿no? Por eso dice el Upadesamrita, esforzarse demasiado por aquello que es difícil de conseguir, tanto en términos materiales como en términos espirituales. O sea, si yo no estoy en una plataforma, por ejemplo, de renuncia extrema y me quiero esforzar demasiado. Me acuerdo una vez, yo estaba dando clase de Bhaktas y se estaba estudiando el tema de los síntomas de bhava, ¿no? Y entonces un devoto joven, un Bhakta, a la hora de las rondas empezó a decir, Krishna, Krishna, Krishna. Y se empezó a revolcar por el suelo. Entonces, y los devotos decían, Prabhu, los síntomas de bhava están en éxtasis, no sé qué, ¿no? Entonces le dije, bueno, Bhaktisiddhanta Sarasvati nos dio 2 maneras de descubrir qué tan avanzado está la persona cuando manifiesta así. Una es pegarle una patada en el pecho, si no te dice nada, porque está en éxtasis de verdad. ¿No? Pero igual cometiste una ofensa terrible, ¿no? Entonces, y otra es ignorarlo, ¿no? Y a ver qué pasa. Entonces, bueno, seguimos cantando ronda y él se cansó ahí de figurar y se levantó y siguió cantando rap, y ya después en su momento le dijimos, no, pero que esas cosas no, como se dice, no se hacen, ¿no? Por ejemplo, también un devoto una vez me escribió una carta diciendo, yo hice esto, hice lo otro, hice esto, hice lo otro, hice lo otro, quiero ir con usted. ¿Qué tiene usted para un maja sankirtanero como yo? Puso. Entonces, me dio risa. Entonces dije, no, uno no se tiene que anunciar a sí mismo como un maja sankirtanero, ¿no? O como maja devoto, ¿no? Es ridículo. Es lo que estaba diciendo el otro día Guru Bhaktisundar Maharaj. Uno no tiene que exigir a los demás que le digan Prabhu, ¿no? Eso no es correcto, porque Prabhu significa amo, ¿no? Si los demás quieren decirle a uno Prabhu porque es la etiqueta, como se tienen que relacionarse, eso está bien, ¿no? Pero uno no debería exigir así, me tienen que decir Prabhu. Eso no es propio de un devoto. Entonces son perspectivas generales. Y lo que usted decía en relación con el Madhyama, el Uttama y Kanishta, pues el Madhyama tiene 4 características, ¿no? Que es Ishvaretat Adineshud, Varishesho Visapsucha, Prema Maitri Kipopeksha, Sahakaroti Samadhyana. Dice que es cuando ve a Krishna como el objeto. O sea, lo más importante de la vida es cultivar esa relación con Krishna que ahora está perdida. Nosotros no tenemos una relación muy profunda con Krishna. De lo único que nosotros podemos agarrarnos es de la relación que tenemos con el maestro espiritual. Eso es la verdad, ¿no? Y de vez en cuando Krishna nos tira ahí una misericordia, ¿no? Porque ve que estamos haciendo el esfuerzo, el mejor de los esfuerzos. Entonces, Prema, Maitre, sabes lidiar de una manera amistosa con los devotos, no genera, o sea, como no hace demasiado ruido, ¿no? Porque todos tenemos un poco de ruido, ¿no? Todos tenemos, como digo, y el ego es uno de los ruidos principales que hay que minimizar.
Prema Maitre, Kripo, es desarrollar esa sensibilidad, ese deseo de querer ayudar a otras personas en la vida espiritual, gente que no conoce, devotos que practican pero que necesitan profundizar, ¿no? Y bueno, y intercambiar, ¿no? Cosas entre uno y otro para nutrirnos mutuamente, aprender a apreciar el servicio devocional de los demás devotos, también mirar lo lindo que cualquier devoto, desde el más nuevo hasta el más profundo, hacen en la vida espiritual. Y upeksha, saber cómo se dice, distanciarse de personas tóxicas, que lo único que van a hacer es, como se dice, desconcentrarnos de nuestro servicio a Guru Goranga y nuestro servicio a Srila Prabhupada, el maestro espiritual. Bueno, esa es la respuesta que yo puedo darle. Y como no conozco el contexto, son cosas que son, o sea, hay que hablar de cosas generales, ¿no? Y yo conocí el contexto, pero no es la tesitura de esta reunión. En todo caso, después hablamos más personalmente a Virram Prabhu. ¿Alguien más tiene alguna cosa que quiera decir? Prabhu, una última pregunta cortita. ¿Quién es? Hare Krishna, Vishnurata. Vishnurata. Es que no sé por qué. Sí, adelante, Prabhuji. ¿Cómo estás? Prabhu, para esta era, ¿no? de Kali Yuga, el anhelo de un devoto estaría bien fijarse en Jnana Bhakti, Jnanamaya Bhakti, anhelar un Kevara Bhakti, simplemente nada, hacer Bhakti y ver qué pasa. ¿Qué sería lo bueno para generar más entusiasmo en el devoto en este camino y en esta época? Tenemos que aspirar a tener, o sea, ser ambicioso espiritualmente no está mal, ¿no? Pero, digamos, ser ambicioso significa yo quiero ser un mejor sirviente de Krishna, ¿no? Mejor sirviente de mi maestro espiritual. Y sí, quiero o sea, yo soy un devoto de Dios, ¿no? Me quiero entregar, para eso vine a este movimiento, eso es lo que uno debe pensar. Quiero servir a Dios, al Señor Supremo, quiero entenderlo, pues yo creo que es muy largo, pero si les preguntáramos a cada uno de ustedes por qué llegó a la condición de Krishna, la mayoría algo quería con la vida espiritual, ¿no? Si no, ¿qué? ¿No? Algunos pues de pura casualidad, puede ser también, pero algo queríamos con la vida espiritual, ¿no? Y queríamos profundizar, queríamos saber, pero no encontrábamos el formato, no encontrábamos. Entonces, yo por eso siempre estoy eternamente agradecido con Srila Prabhupada y sus seguidores, y esa es una de las razones por las que digo que es muy triste cuando alguien se quiere ir a otro lugar porque piensa que hay algo mejor o cosas así, ¿no? Entonces, hay que cultivar ese sentimiento de agradecimiento. Claro, y el servicio nacional del devoto se dice que es Gupta, el avance que él va teniendo siempre como si no lo trata de mostrar, ¿no? Entonces, la humildad es una de las cosas que muestra realmente el avance de un devoto. Por ejemplo, mi maestro espiritual es la humildad personificada, ¿no? Y es tan puro, sí, eso, ¿no? Es tan profundo en su entrega al maestro espiritual, en su entrega a Krishna, Srila Prabhupada, que uno dice, bueno, este es el camino a seguir. Entonces es como también uno se enamora espiritualmente, ¿no? De un devoto puro, un devoto que tiene ese, de todos los devotos puros, porque en realidad cada devoto mayor, cada guía, mismo los devotos que están a nuestro alrededor, tienen mucha santidad también, ¿no? Y debemos aprender a apreciarlos, como decía Bhaktivedanta Swami, hay que reconocer la santidad, la pureza, el buen deseo que hay en todos los devotos que nos acompañan a la comunidad, porque a veces nosotros pensamos, no, si no es Sanyas y usa Ganga, no es una persona apropiada para darme Krishna, ¿no? Pero Chaitanya Mahaprabhu no pensaba así, él decía, Kiva Vipra, Kiva Nyasi, Shudra Kenenoy, Ei Krishna Tadaveta Sei Guru Hoy. No importa la etiqueta social que tenga el devoto, si es un Vipra, si es un Sannyas, si es un Grihasta, si es un Shudra, un Brahmana o lo que sea, si él realmente sabe de Krishna, es la persona con la cual yo me tengo que asociar. Entonces, y bueno, y Raghunath Goswami daba
3 criterios para asociación. Dice que tenemos que buscar personas que sean más avanzadas que nosotros, que también, que esto ya para devotos que están en Raganuga para arriba, ¿no? que tengan el mismo humor, porque la vida espiritual es algo así como la medicina. Está la medicina general y después está la especialidad. Entonces, en la medicina se estudia medicina general y después uno se hace, no sé, obstetra, cardiólogo, X, ¿no? Se especializa. Entonces, hay un capítulo del libro Kapiladeva, Enseñanzas Kapiladeva, se llama Las opulencias espirituales de los devotos puros. Prabhupada menciona este concepto, este principio de que pasando a la plataforma de liberación, el devoto empieza su especialización, por decirlo así, ¿no? Su carrera, su especialización. Y dentro del humor devocional de la prédica también hay especializaciones, ¿no? Para hablar de nuestro plano, porque a veces, por ejemplo, los devotos dicen, ¿y cómo yo puedo ver a Prabhupada qué es en el mundo espiritual? Si ¿es una gopi, es un vaquero, qué es? Entonces, muchos devotos mayores nos han respondido esto, que nosotros eso no lo podemos teorizar, no lo podemos así especular. Lo que sí podemos saber es qué Srila Prabhupada fue en este plano, cómo él fue así el guerrero, el bastión de la prédica, el que hizo la tapacia de venir acá, el que tenía un corazón tan grande que nosotros estamos ahí de una u otra manera. Hay una relación con Srila Prabhupada también por medio del servicio a su misión, ¿no? Cuando tú estás distribuyendo prasad, estás dándole placer a Srila Prabhupada también, ¿no? Y una cosa que me dijo mi maestro espiritual nos dijo una vez un grupo de devotos, yo puedo saber cuando mis discípulos están haciendo las cosas bien, porque siento un placer en el corazón, como si, por ejemplo, hubiera salido, si mis discípulos están saliendo a Sankirtan, yo puedo saberlo porque siento un placer como si yo mismo estuviera saliendo a Sankirtan. Entonces los sirvientes del maestro espiritual somos como sus extensiones de los sentidos, ¿no? que estamos asistiendo al maestro espiritual. Y si la relación realmente es espiritual con el maestro espiritual, el maestro espiritual recibe la información de Krishna de cómo está el devoto día a día esforzándose por servirlo. Y les cuento una que a mí me desgarró, ¿no? Que eso lo cuenta Lilananda Prabhu, un discípulo de Srila Prabhupada, que es brasilero, vive en Estados Unidos él. No me acuerdo si se refería al mismo, pero a un discípulo, un hermano espiritual, pero cuando el momento en que Prabhupada estaba partiendo del planeta, un devoto, discípulo de Prabhupada, estaba distribuyendo libros en alguna parte de Latinoamérica y sabía que su maestro espiritual estaba mal de salud, y de repente, un par de días después, en un puesto de diarios, él agarra un periódico y ve a Srila Prabhupada diciendo: el líder del movimiento Hare Krishna falleció, se fue de este mundo. Imagínense qué noticia desgarradora, pero en la calle, ¿no? en la arena de sacrificio, ¿no? Entonces, ese devoto, yo estoy seguro que tiene una conexión con Prabhupada profunda, ¿no? Yo una vez estaba distribuyendo libros en la zona céntrica de Buenos Aires y me pasaban como si fuera un poste de luz. Nadie me prestaba atención y usaba todas las técnicas, ya estaba frustradísimo, ¿no? Y había un niño mendigo cerca mío que pedía y le iba bien, ¿no? Entonces la gente le paraba, le daba. De repente el niño se desapareció y al ratito fue a una tienda de pasteles, entonces compró 2 pasteles. Factura la hice en Argentina, pero lo digo como pastel para que se entienda en otras partes de Latinoamérica. Compró 2 pastelitos, uno para él y uno para mí. Entonces, como dijo, bueno, le está yendo mal a este monje, entonces le tiró una onda. Y claro, bueno, nosotros sabemos que eso no hay que comerlo porque tiene huevos, pero hay que aceptar la intención de servicio que este muchacho hizo a alguien que está tratando de hacer servicio a Srila Prabhupada, ¿no? Entonces yo siempre me acuerdo de él, igual lo cito en algunas reuniones, y bueno, ese muchacho ahí de una manera quiso colaborar con el servicio de la misión de Srila Prabhupada a su entendimiento, ¿no? Una vez también estábamos en Iquique, pues eso fue una cosa así, es que pasan cosas tan maravillosas cuando uno quiere hacer
intenta hacer servicio exterior. Yo estaba con un grupo de devotos chilenos, hay algunos devotos chilenos acá en esta reunión, con Ananda Siam, se llama un devoto, Sudama Saka, alguna, no más, éramos Premi Krishna, y estábamos alojados en la casa de un yogi, ¿no? y el yogi era impersonalista, entonces se levantaba a las 4 de la mañana como nosotros, y en su cuarto prendía una vela y decía, Dios y yo somos uno. Y los devotos al lado decían, y diferente a la vez. Entonces, claro, y se llama Guru Gopal, es seguidor del sendero Sikh, de Guru Nanak. Y en realidad Guru Nanak, ayer hablábamos con Bhaktisundara Maharaj, estuvo asociado con Chaitanya Mahaprabhu, y él quiso unir el Islam con el Vaishnavismo, no le salió al final. Pero bueno, muy interesante pero los seguidores de ellos hoy en día son así yogis, místicos, impersonalistas y todo esto, ¿no? Entonces él nos dijo que vayamos a hacer un Harinam en la playa para invitar a gente, nos permitió hacer fiesta domingo en su casa, qué sé yo. Y fuimos y no estaban ni las gaviotas. Bueno, digo que había mucha gente. Entonces, bueno, igual nos pusimos a cantar un rato y apareció una sola señora, apareció, que tenía 2 niños, y le dimos una invitación y ya nos quedamos un rato más y nos fuimos. Le dimos una galletita. Entonces el otro día ya estábamos en el programa y yo estaba dando la clase y aparece la señora con 2 niños y un señor que comienza a ver a los devotos llorando desconsoladamente, mirando para arriba. Fue tan así intensa la corriente de sentimientos que él tenía que todos nos quedamos conmocionados. Yo también me puse a llorar en la clase. Paré la clase y le dije, ¿quién es usted? ¿No? Y él me dijo, yo me llamo Ajay Tokiya Pratijatá, soy discípulo de Yadipataka Swami, y hace 17 años que yo no veo a los devotos. Y él decía, bueno, por mi ego yo me alejé de los devotos, y no sé qué, y bueno, y los hijos eran los hijos de él, y la señora era su hermana, ¿no? Entonces, y los chicos decían, no, eso es mentira, papá, todo el tiempo está hablando de los devotos, vive, su corazón, su cabeza está con los devotos, aunque él está acá, dice, y él era taxista, ¿no? Y entonces mi maestro espiritual dice que hay 2 momentos sublimes en la vida espiritual. Uno es cuando uno mismo se hace devoto, eso es como se te abre el mundo, el Bhavatan es el boleto de vuelta a casa, de vuelta a Dios, ¿no? Se te abre el mundo espiritual al estudiar el Bhavatan. Se te muestra todo. Ahí está la dirección de Dios, la forma de Dios, el nombre de Dios, los amigos de Dios, todo, ¿no? Y la otra parte es cuando uno hace, la otra parte sublime es cuando uno hace que otros se vuelvan devotos. Bueno, no es que uno hace, sino que más bien ayuda, ¿no? Invita a alguien a hacer esfuerzo, invita a alguien en la calle, o de las tantas maneras que las personas se pueden conectar con la conciencia de Krishna. Y el tercer momento sublime que le conté en esto es cuando uno ve que de la familia Srila Prabhupada vuelven los devotos, ¿no? Es muy intenso eso. Entonces, me fui un poco del punto, perdón, pero me fui un poco, porque siempre me salen historias ahí de las actividades misioneras. Pero tenemos que tener aspiraciones, pero siempre en la posición de como humildes sirvientes. Jagadguru tiene una pregunta y yo creo que después de eso vamos terminando. Jagadguru Prabhu de Chile. Haribol, estoy en la calle, entonces quizás te pueda escuchar mucho ruido, te pido disculpas. Principalmente era un comentario sobre Kiva la Bhakti, que este tema es muy importante de hablar, porque hay escuelas primas, Vaishnavas, que plantean que ISKCON no habla de estos temas, siempre se queda en la etapa preliminar, ¿no? Inferior del servicio devocional, las primeras etapas del servicio devocional. Y claro, nosotros sabemos que eso no es así, que están muy mal informados si opinan de esa forma. Sin embargo, de alguna u otra forma nosotros, los practicantes de conciencia de Krishna en ISKCON, hemos contribuido un poquito a que ese tipo de mitos se profundicen en el tiempo, ¿no? Y una de las formas es no hablar sobre estos temas que usted habló hoy día, por ejemplo. Prabhupada
habló de Krishna Prema directamente. La enseñanza del señor Chaitanya, uno de los primeros libros que Prabhupada dejó a fines de la década del 60, antes del cuarto canto, antes del quinto canto, y si uno ve la enseñanza del señor Chaitanya, es bien elevado. Sabemos que es un resumen del Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Charitamrita principalmente, también un poco el Chaitanya Mangala, pero en realidad son las comparaciones de Chaitanya, y sabemos que ahí están las comparaciones muy íntimas, con Ramananda Roy, por ejemplo. Entonces, y si uno ve también los primeros libros que Prabhupada dejó, fue el canto 10, la forma del Krishna Book. Entonces hay mucho de desinformación. Entonces cuando alguien osa decir que ISKCON no habla sobre estos temas, está mal informado. Entonces, claro, por otro lado sabemos que directamente ir a abordar estos temas, Prabhupada lo hizo en el mismo inicio del Krishna Book y en esos capítulos 5 los 5 capítulos de la danza raza, claramente se puede ser sentimentalismo. Entonces yo creo que una cosa que podríamos hacer es hablar sobre el proceso para llegar ahí. Cuando dicen, no, ustedes no hablan de tema, no hablamos de este tema porque no estamos en esta etapa, pero sí hablamos del proceso para llegar ahí, y sí hablamos de esta etapa teóricamente, ¿no? Entonces yo creo que si empezamos a cambiar ese lenguaje, empezamos a hablar de estos temas, podemos empezar a derribar ese tipo de mitos que existen y que están errados. Eso quería decir. Sí, gracias. Sí, igual hay devotos que son muy avanzados en nuestro movimiento de conciencia, que ya muy avanzados. Y claro, algunos manifiestamente hablan de eso, otros, es que también son distintos humores, porque hay devotos que son muy como se dice, de hombres de la primera línea de vanguardia, y en esa primera línea, la tesitura es Sambandha, ¿no? Es hablar a las personas cómo reconectarse básicamente son tres cosas: estamos sufriendo, que somos almas y que nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual. Ese es el mensaje del Bhagavad Gita, por ejemplo, que hay que principalmente transmitir cuando la gente se introduce en la conciencia de Krishna, ¿no? Y ya después en círculos de devotos estudiamos Bhagavatam, que es justamente para profundizar más profundamente todos estos temas. Es lo que, no sé si estuviste en toda la ponencia, pero era un poco la idea de que a lo largo del Bhagavatam está permeado el Jnana Bhakti, el Jnana Maya Bhakti y el Kevala Bhakti también, o sea, porque Kunti Devi habla de las gopis de Vrindavan, Bhishmadeva habla de las gopis de Vrindavan, las habitantes de Hastinapur, cuando Krishna se va, hablan de las gopis de Vrindavan también en una parte. O sea, hay mucha información que Srila Prabhupada, pero es como el Bhagavatam es como un prisma de tres aristas, justamente, ¿no? Pues Sambandha, es que depende del nivel de purificación. Sí, por eso Prabhupada es tan perfecto, sus significados están preparados perfectamente para que en cualquier parte de sus libros estén estos tres prismas. El prisma Sambandha, que es para el devoto que necesita purificarse, Sambandha, o sea, que estamos en el mundo material, que estamos sufriendo, Krishna es el controlador, ¿no? Hay que dejar los deseos materiales. Eso Prabhupada lo menciona también inclusive en el 10º canto, lo menciona en el libro de Krishna. Después el Avideya, el Avideya Jnana, o sea, la profundización viene de la misma práctica, de la misma purificación. Uno ya empieza, como se dice, a ver el abanico del Bhakti y del servicio ocional en el Bhagavatam, se empieza como si se revelar naturalmente. Y el más avanzado, por ejemplo, ¿no? Como Vishwanath Chakravarti Thakur, ¿no? Cuando habla del el intercambio de flechas que tiene Bhishmadeva con Krishna, él dice que eso se asemeja a las mordidas de las gopis con Krishna en los pasatiempos de Vrindavan. Vishwanath Chakravarti Thakur es un rasika de los comentaristas que Prabhupada utilizó para sus comentarios del significado de Bhaktivedanta. Vishwanath Chakravarti Thakur es el más rasika de todos, ¿no? Sí, o sea, todo eso hay que estudiarlo. Y una cosa más, que por ejemplo, estos primos o hermanos también de otras líneas que han llegado al occidente y han querido hablar así abiertamente del Bhagavad y todo esto, después se dieron cuenta de que había que hablar de las cosas básicas, que es como liberarse del deseo sexual,
porque si a unas personas que realmente no están desapegadas, y encima de eso hacen de su apego toda una filosofía de vida, y al mismo tiempo yo me fumo un porrito, ¿no? Antes de llegar a la clase Bottom, porque así estoy como más conectado, ¿no? O me canto 8 rondas y un porrito y ya más o menos estoy... Hay muchos devotos que piensan así, ¿no? Y es un problema eso, porque yo una vez también estaba en el norte de México, ofreciendo libros, me trato de vestir de una manera razonable, así para una buena presentación pública, y entré a una agencia de turismo, hablé con la gerente, y me miraba, le gustó toda la presentación, los libros, pero me miraba así como con desconfianza, y en un momento me dijo, ¿usted es Hare Krishna? Digo, sí. No hay que negarlo, obviamente que no. Y dice, porque mire, es que yo tengo un sobrino mío que vivía en Guadalajara, que es una ciudad más que hay por acá, una de las más importantes, y no se drogaba, y se empezó a juntar con un Hare Krishna, y ahora fuma marihuana, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Y dije, bueno, mire señora, no le dije así, pero básicamente hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces... No, o sea, son personas que sí tienen una afinidad con cosas espirituales, pero también tienen muy malos hábitos y realmente no representan el cuerpo completo de lo que una persona que tenga, como si sea, afinidad con estos procesos, ¿no? Yo no me drogo, yo no hago ese tipo de cosas, ¿no? No es que somos santos tampoco, ¿no? Pero hay... Entonces... No podemos hablar de cosas si no hay 4 principios y 6 rondas y servicio práctico, no se puede, como se dice, hablar demasiado profundo. Bueno, entonces, no sé, ¿está por acá Gokulananda en esta reunión? ¿O ya sé? Sí, Prabhu. Si quiere hacer algún comentario, Gokulananda, que es un devoto. Él va a ser el próximo exponente del sábado que viene, así que por eso también quería que lo conozcan. Él es profesor chástrico, es un gran devoto del Señor. Y bueno, no sé si quieres hacer un comentario de todo esto que se estuvo hablando, y si no, ya para la semana que viene te vamos a sacar el jugo. No, quería refutar lo de gran devoto. No, gracias, Prabhu. Su clase fue maravillosa y tenía algunas preguntas en realidad. No sé si puedo hacer. Tenemos 10 minutos más en total, porque después ya pasamos a otro evento, pero sí. No, era si... Bueno, quizás ya lo explicó, porque al comienzo yo estaba haciendo justo unos servicios, pero cuando se habla de los dhyana bhaktas, se puede o sea, hay una diferencia entre dhyana, mishra, bhakti, ¿no? Porque estos devotos están liberados, ¿correcto? Los dhyana bhaktas. Sí. Son devotos en la etapa de amor por Dios, ¿no? Los Dhyana Bhaktas ya están en la etapa ya comprenden que Dios es una persona y ya comprenden que el amor por Dios es lo más importante. Pueden tener ciertos apegos, pero sí ya están en esa etapa. A diferencia del Dhyana Mishra Bhakti, por ejemplo, se dice que Maitreya Muni no tenía todavía algunos retazos de impersonalismo por ahí, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas de impersonalismo todavía, ¿no? Pero sí, ¿qué querías decir entonces? No, lo que quería clarificarme eso primero. Y lo otro era de dónde viene la terminología de Dhyana Mai, si está en el... Que no llegaste al principio. Bueno, es en el capítulo 3 del 10º canto. Hay 3 textos, el texto 31, el 37 y el 53. Pues esto es algo que a mí siempre, desde que lo leí el 10º canto, me apasionó y yo quería armar siempre una exposición de este tema, un mapa temático de este tema. Y que después ya busqué correlación en otros cantos de Bhagavatam y bueno, lo que se estaba explicando es en lo que muchas de las oraciones que vamos a estudiar, de Gajendra, bueno, la exposición de Kapiladeva, son, como dice Hanuman Prasami, siempre nos llevan un poco a la lección básica. Dios es el controlador,
¿Por qué? Porque es necesario pasar por todo ese proceso de los 9 cantos para poder llegar a estar así limpitos, ¿no? En el estudio del 10º canto. Sí. Y el conocimiento del Bhagavad Gita 9, la sección del capítulo 9.4 que dice Mayata Tamidan Sarvam, que el Señor nos encuentra en todo y también está fuera de todo. Esa sección que le llaman Ashvara Gyana, tiene que ver, ese sería también parte de lo que es el Gyana Bhakta, que está atraído a ese aspecto del Señor. Sí, y tenemos que empezar por ahí. Pues, eso es lo que dice Prabhupada. Si uno está tan, como se dice, olvidado de Krishna, ¿no? Porque esa es la principal amnesia que tenemos, el olvido de Krishna, es una amnesia espiritual. Si tenemos que recuperar nuestra relación con el Ser Supremo, es empezar a entenderlo en relación con su energía externa, ¿no? Entonces sí. El Aishwarya, por eso decíamos que no se puede minimizar el Aishwarya Bhakti. No podemos decir, nada, pues lo que siguen los cristianos es pura primaria. Porque nosotros también necesitamos esa primaria. Lo que pasa es que esa primaria en la vida espiritual, que es Jnana Bhakti, la secundaria es Jnana Maya Bhakti, la universidad es Kevala Bhakti. Se ve también en el Bhavatan y se ve en el Gita. Porque como decíamos el otro día, el Gita es la base para poder estudiar después. Son los elementos esenciales que después en el Bhavatan se van a exponer de una manera mucho más detallada. Bueno, igual podemos seguir hablando después de Gokulana, ¿está bien? Sí, gracias. Bueno, mi reverencia a todos los devotos también. Saludos. Sí, gracias a todos los participantes. Mi reverencia, muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Hare Krishna, gracias. Y Prabhu. nos vemos el próximo sábado con otro mapa temático interesante. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol, Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna.